Bueno, continuamos en primer plano junto al abogado Urtecho, director ejecutivo del COEP. Tuvimos la llamada de Benjamín Vázquez, líder de la CGT, el cual pues, nos daba su opinión respecto a las negociaciones que se espera inicien en la próxima semana. ¿Cuáles son sus reacciones a los puntos que nos explicó don Benjamín Vázquez sobre el incumplimiento de las empresas privadas del salario mínimo y también la que se espera de que no... Él dice que la empresa privada no ha fallado las negociaciones porque la empresa privada tenía una posición intransigente en la cual pues no se puede negociar y se cree entonces de que para estas negociaciones la empresa privada se va a mantener de esta forma en las cuales ellos dicen no están abiertos a ser flexibles a una negociación. Bueno, dicen que para bailar tango se ocupan dos. Nosotros creemos que siempre hemos ido con la postura de que hay que hacer algún tipo de ajuste. Nada más que el tipo de ajuste no es el que puede esperar cualquiera. Yo creo que todos los trabajadores, sean del sector público o del sector privado, si usted le hace una encuesta, le va a decir, ¿cuánto quiere de aumento? Pues el 100%, 200%, 400%. Todo el mundo debe aspirar a eso. Sí. Ahora, ¿la empresa o el Estado puede pagar eso 100%, 200%? Es imposible, se muere la economía. Ahora, si nosotros nos volvemos competitivos, entonces ese aumento del salario mínimo es ridículo, ¿verdad? Nosotros debemos de aspirar a que ser más competitivos. Pero en relación a su consulta, yo creo que dos cosas dijo don Benjamín que son ciertas. Una, que hay algunas empresas que no pagan el salario mínimo, y eso nunca lo ha negado el sector privado. Esas empresas no pagan no porque no quieran, sino porque no pueden. Si yo soy un carpintero, ¿verdad?, y tengo una carpintería que antes tenía 5 trabajadores, yo hoy tengo con 3 porque no le puedo pagar los 5. Nosotros lo dijimos cuando el expresidente Zelaya hizo el aumento grosero al salario mínimo por populismo. Lo que no previó el señor Zelaya era que iba a tener una reversión en cuanto al número de empleos. Si usted recuerda, como se lo estaba diciendo, él dijo que el gobierno estaba pagando, y no era cierto. Ni la Corte Suprema, ni el Congreso Nacional, ni la policía. Es más, la policía se declaró en huelga un día en el periodo del presidente Micheletti. Entonces, decir que pagaba era una farsa, era una mentira. Y ahí están las pruebas. Ni el Poder Judicial le estaba pagando los 5.500 a los trabajadores. Entonces, venir aquí y decir, es bonito, aumentémoslo, sí, pero las condiciones de las empresas, las condiciones del país eran distintas, eran difíciles, había crisis financiera mundial y eso no lo previeron. No previeron que había que, bueno, no aumentaron el presupuesto porque no había presupuesto. Fue tan irresponsable que no tuvimos por más de un año y medio presupuesto general de la República. Eso como que ya se olvidó. Sin embargo, nosotros vemos positivo la nueva reunión tripartita que se ha de iniciar, no sabemos cuándo convoque el señor ministro, y ahí se va a hacer un planteamiento. Nosotros vamos a escuchar cuál es la versión de los trabajadores, la versión del gobierno, y nosotros vamos a presentar un proyecto de idea de salario mínimo para este próximo año. No concuerdo con él de que nosotros alargamos el asunto. Y les voy a recordar qué fue lo que hizo el sector privado. El sector privado, en el año 2009, le propuso al gobierno que un aumento del 3.5, los trabajadores traían un 30%. Y si usted recuerda, la negociación se terminó en el mes de diciembre. Sí. No se alargó. ¿Quién le tocaba emitir el acuerdo? Era el gobierno. El gobierno del presidente Micheletti no asumió la decisión porque dijo, no, si ahí viene un nuevo gobierno, mejor que el nuevo gobierno determine. Y así el nuevo gobierno alargó los asuntos. Nosotros hicimos en mayo una nueva reunión, se aumentó a un 5%, se propuso hasta un 5%, que yo creo que era beneficioso para los trabajadores, porque si usted lo ve con relación con lo que entregó el presidente Lobo en el mes de octubre, que fue el 3.2%, pues
el 5% era mejor porque era desde el mes de Sí. mayo. O sea, esas consideraciones hay que tomarlas, ¿verdad? Yo creo que en estas negociaciones vamos a ir con la mente amplia, vamos a ir lo más tranquilo, lo más relajado, donde no queremos dañar a nadie, no queremos alargar el proceso, pero siempre tenemos que tener en consideración que el proceso debe servirnos para llegar a acuerdos. Siempre habíamos llegado a acuerdos. Es la única vez que no llegamos a acuerdos, pero claro, teníamos un presidente populista que creía que otorgando más dinero a los trabajadores iba a ganar y más popularidad que la que supuestamente tenía. Y entonces nosotros hoy vamos con una nueva intención de mejorar las relaciones con los trabajadores. El sector privado, su activo más valioso es el trabajador. No hay que engañarse. Es más, las empresas que ya han hecho ajustes al salario mínimo, hicieron ajustes este año, más allá de lo que dio el gobierno de la República. Hay empresas, la microempresa y la pequeña empresa, obviamente todavía resienten el golpe del año antepasado y de los aspectos financieros. O sea, no le puede pedir usted a un microempresario pequeño, un talabartero, un carpintero, alguien que está poniendo una pulpería, que otorgue de un solo un aumento de un 33%. Es difícil. O sea, tratar de creer que eso lo van a pagar esos pequeños productores o estos pequeños comerciantes, eso es una mentira. Sí. Que sí hay violaciones a la ley del salario mínimo actual, sí las hay. Y sería un error no decirlo y no reconocerlo. Además, creemos que en el informe que va a entregar el Ministerio de Trabajo, si hay honradez en eso, va a aparecer que hay empresas que han incumplido. En el informe del año 2009 apareció que era un 56% de empresas que no estaban pagando el salario mínimo del ajuste correspondiente al que había otorgado el presidente Zelaya. O sea, a medida que sea más grosero el aumento de manera populista, no viendo las actividades y las condiciones económicas de las empresas y del país, en esa medida va a haber más incumplimiento. Nosotros lo que proponemos es cumplimiento exacto del pago del salario mínimo, pero en base a las condiciones de las empresas, de las regiones y las condiciones económicas del país. O sea, aquí también juega la posición del gobierno, no solamente del sector privado. ¿Cuáles son las condiciones del país? Podemos otorgar un aumento que lo diga públicamente el ministro de Finanzas, aunque él es el hombre más serio en el gobierno en la parte de finanzas, porque los demás juegan política, él no, él está preocupado por estabilizar la finanza, sí. Pero los demás no, los demás sí quieren que aparezcan como grandes dadores de dinero, claro, porque ellos no tienen que generar empleo. O sea... sí, por eso hasta llorón le dice el presidente al señor Chongón, porque quiere manejar las finanzas de una manera correcta. Correcto. Pero él sabe porque es un administrador. Correcto, sí. Él no es un populista. Correcto. Sí, vamos, bueno, cualquier persona con un poco de criterio se dará cuenta que el aumento del 60%, claro, tenía intenciones de manera populista por un proyecto que era básicamente como una elección electoral, que era la cuarta urna. Entonces, la gente iba a estar feliz y iba a ir a abocarse a votar por ese proyecto. La situación es que actualmente ese aumento es ley, se debe de cumplir. Sabemos que todas las condiciones no están, pero se debe de cumplir porque ya es algo legal. Ya no cumplirlo es ilegal. Es por ello que muchas compañías se vieron obligadas a despedir. Hay algunas que desean seguir trabajando con la misma cantidad de personas y no despedir gente, pero no pagar el salario mínimo porque no podrían. Eso tampoco es correcto. Lo que debe hacer es hacer una reestructuración al interno para tener una administración que se pueda cumplir a todos los empleados, aunque sea esto que signifique despedir personas. Eso es algo pues muy trágico porque compañías como la pequeña, mediana y grandes empresas no pueden cumplir algunas. Contraparte, como vimos al inicio del programa, compañías grandes ya reconocidas, editoriales, medios de comunicación que no pagan impuestos teniendo dinero, que eso también
es algo que no debe pasar. Si se tiene dinero hay que cumplir con la ley. Vemos entonces de que esperamos que la próxima semana inicien las negociaciones y que por favor se ponga de acuerdo dentro de la negociación con la comisión, porque si eso pasa al Ejecutivo, pues ya sabemos que se prolonga y podría ser hasta la Navidad del próximo año que puede llegarse a un acuerdo, y eso no queremos porque estaríamos todo el año pues abordando estas temáticas, que no debería ser así, ya que hay muchos otros puntos críticos en el país que se deben de abordar. En los países desarrollados ciertamente ni se preocupan por el salario mínimo porque las personas no ganan el salario mínimo, sino que ganan mucho más. Y aquí lamentablemente las personas tienen que aspirar a lo menos, y eso es algo muy mediocre para una economía. Se debe aspirar a ganar más y que el salario mínimo sea solo un punto de referencia, pero para ello pues deben de tomarse medidas claras y inteligentes para el desarrollo de la economía. Algo muy creemos que fue un error fue eliminar la categorización de empleos en el salario mínimo. Eso afectó bastante porque igual no se puede, no hay nada más injusto que tratar a todos por igual. En este caso pues se ve, en el caso del desempleo no se puede poner en la misma bolsa a una persona que es constructor con una persona que es, por ejemplo, carpintero, albañil o campesino, o una persona que es profesional. No se puede poner en la misma medida, sino que debe haber una categorización en el cual, pues, de acuerdo al empleo debería de decretarse. Pasando ahora a otro tema, el empleo por horas abre espacio a miles de jóvenes. Desde esta semana se abrieron kioscos en 20 ciudades para recibir solicitudes. En San Pedro Sula, por ejemplo, los call centers y restaurantes serán primeros en abrir espacios en el mercado laboral con la nueva ley de empleo temporal. Eso lo confirmó el director ejecutivo del Congreso de la empresa privada, del COEP, el abogado Armando Untecho, que lo tenemos aquí. La normativa vigente desde su publicación el pasado 5 de noviembre permite a las empresas contratar personal pagando por horas laborales. Además, desde esta semana las autoridades del Congreso Nacional empezarán una gira por 20 ciudades del país donde instalarán kioscos móviles en zonas céntricas para recibir las solicitudes y buscar en la oferta laboral de las empresas de la zona los puestos de trabajo que mejor concuerden con las habilidades de los solicitantes para agilizar su contratación. La normativa abre posibilidades a la población más joven del país que podrá insertarse en el mercado laboral en esta época navideña y de fin de año, cuando las empresas ya cuentan con una directriz para las contrataciones temporales. Se espera que la norma abra entre 3.000 y 5.000 empleos en Maquila, entre 25.000 y 40.000 en los call centers y 60.000 en las MIPYMES. También esperan 6.000 oportunidades que el sector comercial durante las fiestas de fin de año. Se espera entonces de que haya una buena época y que haya oportunidades por lo menos para esta época de fin de año, abogado. Sí, bueno, aunque la ley ya está vigente, ha habido algunos retrasos en cuanto al contrato, porque había que formalizar un contrato tipo. Hay una comisión preparando el reglamento que se supone que el día lunes en el Congreso Nacional se va a aprobar. El sector privado ha expuesto algunas consideraciones en cuanto al reglamento, porque se ha querido tergiversar el espíritu de la ley por parte de algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo, y entonces el sector privado ha tenido un poco de detente en cuanto a la aplicación del decreto. Es importante decirles que todos los que quieran aplicar este decreto tienen que inscribir su empresa, no es que inmediatamente pueden traer trabajadores y eliminar otros, no. Tiene que seguir un procedimiento. Tienen que seguir un procedimiento, las empresas deben de registrar a la empresa, señalarle al Ministerio de Trabajo cuántos trabajadores permanentes tienen y cuántos trabajadores piensan contratar, que no puede exceder del 40% del total de la planilla de trabajadores permanentes. Eso con el ámbito de darle seguridad que a los trabajadores que se encuentran de carácter permanente no van a ser cancelados para incorporar a personal de ese tipo. Pero no debería tomar tiempo este registro. No, debe ser algo rápido. Se supone que debe ser algo rápido, y eso es lo que nosotros le hemos planteado al Ministerio del Trabajo, que no debe ser un acto burocrático. Si la empresa quiere contratar personal, con que lleve la planilla y diga yo me someto a este sistema,
el control y el seguimiento está en manos de una comisión, incluidos los delegados